por qué el Creador pone a prueba a las personas. ¿Por qué el Creador pone a prueba a las personas? Bueno, en primer lugar, una persona piadosa que sirve al Creador sabe que parte de su servicio consiste en superar las pruebas. O sea que esto de superar las pruebas es parte esencial de nuestra vida, de nuestro servicio. Cada persona tiene un servicio divino distinto, no todos hacemos lo mismo, hacemos diferentes cosas y estamos aportando a este servicio divino desde nuestro lugar, pues esto se debe a que nuestra comprensión y nuestro carácter son diferentes. No todos estamos en un mismo nivel, no todos tenemos la misma comprensión, no todos tenemos el carácter y las capacidades como para hacer un determinado trabajo. Entonces, por lo tanto, desarrollamos tareas distintas. Somos complementarios, por supuesto. Todo nuestro servicio, nuestro trabajo sirve, es útil y es único. Nadie lo va a hacer igual que nosotros, así que somos imprescindibles en este sentido. Así que nos complementamos. De igual modo, cada persona enfrenta también pruebas distintas. No todos tenemos las mismas pruebas, pero sin duda, todos tenemos siempre nuestros propios desafíos, nuestras propias pruebas, que es parte esencial de nuestra vida. Los sabios dijeron, no hay persona más sabia que aquella que supera una prueba, lo que significa que quien fue probado y luego superó la prueba, o sea que termina siendo aprobado, sin duda, es una persona realmente sabia, porque obviamente ha pasado una situación, ha tenido una experiencia, ¿no? Ha generado esta experiencia que hace la misma vida, enfrentando dificultades, enfrentando desafíos. Esto lo hace sabio. Y en todos los ámbitos de un verdadero análisis se sabe que una teoría por sí sola no se considera una verdad absoluta y confiable, y solo una prueba práctica puede determinar realmente su autenticidad. ¿Sí? O sea, podemos tener buenas teorías, pero si esto no se demuestra que funciona, de nada sirve. Entonces, realmente lo importante es la práctica, lo importante es ese conocimiento llevarlo a la práctica. Lo mismo se aplica a la prueba, del verdadero carácter de la persona, de sus buenas cualidades, de su emuná, de su bitajón, de su confianza. La prueba justamente que tiene que ver con todo esto, ¿no? Eh, tiene que formar parte de su carácter. Las ideas o comprensión de una persona no garantizan tampoco la veracidad de sus cualidades. Puede tener muy buenas ideas, puede comprender mucho, teóricamente está todo bien, pero el tema es qué pasa cuando se presenta una situación. Cómo somos ahí, en realidad, ¿no? Porque podemos, digamos, vender quizás una imagen que no es, y los demás pueden pensar, o demás, podemos impresionar a los demás de manera positiva, pero en realidad simplemente con nuestra teoría, simplemente con lo lindo que hablamos, con lo mucho que sabemos, pero en realidad la, la verdad está en el día a día, está en cómo enfrentamos las situaciones que nos tocan a cada uno. Más bien, aquello que se somete a una prueba práctica tendrá cierto grado de certeza. Cuanto mayor sea la prueba a la que se somete la persona y que supere, mayor será la prueba de la veracidad de sus cualidades. O sea que la persona, los demás y uno mismo, más que todos uno mismo, va a poder comprobar a qué nivel ha llegado de desarrollo espiritual. Porque si pude superar esto, si lo pude enfrentar, o de qué manera, eso me mido a mí mismo y sé en qué nivel me encuentro. Si aún debo seguir puliéndome en eso, debo seguir trabajando ese aspecto, o ya lo tengo felizmente superado. Asimismo, el versículo de Devarim de Deuteronomio 13:4 afirma, porque el Eterno tu Dios te pone a prueba para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está el versículo que nos certifica y está en la Torá escrita misma, que Dios pone a prueba al ser humano. Devarim, Deuteronomio 13:4. Porque el Eterno tu Dios te pone a prueba para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? O sea, no es que el Eterno tenga que saberlo, sino que uno tiene que saberlo. ¿Sí?
Entonces, para conocer, ¿quién tiene que conocerlo? Uno tiene que conocer cómo está el corazón de uno. ¿Sí? Porque teóricamente podemos pensar que estamos muy bien, que todo está perfecto, que tenemos toda la paciencia, que ya lo logramos, pero se cruza un problema, se cruza una situación y ahí aflora y se pone realmente en evidencia cómo estamos. ¿Mm? Entonces, un desafío refina a la persona, refina su emuná, refina su vida, humilla el corazón, y por lo tanto la persona se puede acercar mucho más al Creador. Por lo tanto, en verdad, una prueba es un gran beneficio para una persona. ¿Sí? Es allí justamente, en el medio de la oscuridad, donde la luz tiene que brillar. Si no hay oscuridad, no se va a ver la luz, no se va a distinguir la luz. La luz se distingue cuando hay oscuridad. Y la oscuridad es la dificultad, la oscuridad es la situación difícil que nos toca atravesar el dolor. ¿Mm? Esa es la oscuridad. Y depende cómo nosotros actuemos, haremos brillar o no la luz del Creador. Y eso es necesaria, la oscuridad, necesaria la dificultad para que ahí brille la luz, para que salga esa luz que tenemos guardada, digamos, pueda manifestarse. Entonces, una parte fundamental de un desafío es la pregunta que la persona se tiene que hacer a sí misma. ¿Por qué me ha sobrevenido esta prueba? ¿Por qué me ha sobrevenido este desafío o esta dificultad? Esa es la pregunta. Y esta es la esencia de un desafío, determinar si la persona está convencida que el Creador le ha asignado un servicio y una misión, o si no está obligada a prestar dicho servicio y por lo tanto se pregunta, ¿por qué el Creador me somete a este dolor? Los sabios enseñaron, uno está obligado a bendecir al Creador, a recibir malas noticias, así como bendice cuando recibe las buenas noticias. ¿Sí? O sea, cuando escuchamos cosas que no nos gustan, cuando nos dicen cosas que no nos hacen bien, tenemos que bendecir al Eterno. Igualmente, así como cuando recibimos las buenas noticias, las que nos gustan, las que nos agradan. Porque la verdad es que todo lo que el Creador hace en el mundo, como ya hemos visto, es bueno. Todo absolutamente es bueno. Como dice el versículo en Lamentaciones, capítulo 3 verso 38. ¿Acaso no procede del Altísimo el bien y el mal? ¿Mm? ¿Acaso no proceden de él tanto el bien como el mal, tanto lo agradable como lo desagradable? Esto significa que el Creador siempre tiene el control absoluto y que todo, absolutamente todo, proviene de él y no ocurre ningún mal real. O sea, el mal en realidad, si lo vemos desde este punto de vista, no existe. ¿Por qué? Porque lo que parece malo no es malo, sino que es un bien encubierto que va a tener digamos, se va a manifestar luego, en algún momento lo vamos a poder ver y mencionar. Que detrás de eso que está enmascarado como una cuestión terrible, en realidad es un bien. Entonces, desde este punto de vista, no hay ningún mal real, sino que todo es bien. Más bien, nuestra percepción de un evento como malo se basa únicamente en nuestra propia miopía, nuestra falta de vista, digamos, y comprensión, que es limitada. La verdad es que lo que percibimos como malo es como aquello que no es bueno. Para nosotros lo malo es lo que no es bueno. Ese es el problema. Este evento es en esencia lo que nos ocurre, que aunque es desagradable, es una bondad de Dios. Y es un bien tan poderoso que no puede revelarse abiertamente, porque aún no puede ser comprendido por nuestra propia capacidad, no puede ser digerido, no puede ser comprendido aún. Y el marco de referencia estrictamente limitada de nuestra mente humana. O sea que nuestra mente no está preparada aún para dimensionar el bien que hay en eso. Entonces por eso nos quedamos con esa impresión y pensamos, esto es malo. En realidad no es malo, no podemos entender el bien que hay ahí. No estamos capacitados aún, no estamos en ese nivel de comprensión. Entonces la naturaleza general de las pruebas del creador se pueden dividir en dos categorías. Hay dos categorías entonces en cuanto a esto de las pruebas que el creador envía al ser humano. En primer lugar, una prueba de atracción hacia el mal espiritual, lo que nosotros llamamos como tentación, tentación a cometer una transgresión.
Entonces hay una prueba de algo que nos atrae a lo malo, a hacer lo malo, ¿no? O una prueba de dificultades a nivel físico. Una prueba, por ejemplo, de mal espiritual proviene obviamente de la inclinación al mal de una persona, de aquella parte que aún tiene que trabajar, en donde hay oscuridad, en donde hay clipots, cáscaras, ¿no? Que ocultan la luz y hay que quitar. Entonces, obviamente, una prueba de mal espiritual proviene de esa inclinación al mal de la persona, uno de una manera, otro de otra, tendremos diferentes situaciones que superar, diferentes debilidades, diferentes inclinaciones negativas, cada uno de nosotros. Y obviamente esta prueba me está como presionando a la persona en cierta manera, poniéndola en una situación en donde lo está forzando a, en cierta manera, a transgredir. Entonces, ahí es donde está puesta a prueba la persona. Si se deja llevar por inclinación al mal y esa debilidad que tiene, o se planta firmemente y no transgrede. En esta categoría se incluyen los desafíos también que enfrenta una persona al ver a otros haciendo lo malo, transgrediendo, o a su sociedad involucrada justamente en actividades prohibidas. O sea, la tentación viene del entorno, viene de la sociedad, viene de los compañeros o amigos o familiares que están haciendo cosas incorrectas y que puede transformarse para nosotros en una tentación a hacer lo malo, igualmente que ellos. Entonces uno se siente atraído a ser como ellos o actuar como ellos y se une a ellos haciendo lo mismo en complicidad con sus caminos equivocados, ¿no? Entonces de esa manera viene la prueba eh, en- que tiene que ver con aquello que nos está, la tendencia que cada uno tiene a hacer lo malo, ¿no? En aquellas cosas que uno más debilidad tiene para hacerlo mal. Entonces ahí vienen estas cuestiones. Parte de esta prueba surge de las siguientes preguntas. O sea, la persona muchas veces, porque pregunta esto, termina haciéndolo malo. Dice, ¿por qué tienen éxito los malvados? ¿Por qué el Creador oculta su rostro para no mostrar la verdad y la justicia directamente y abiertamente en el mundo? ¿Por qué no concede el éxito más bien a los justos y no sanciona en realidad ni pone freno a los malvados? Esta es la pregunta que mucha gente se hace y por eso cae muchas veces en la herejía, en la rebeldía, ¿no es cierto? En darse licencia a hacer cualquier cosa, total, todo vale, todo da lo mismo. Otra parte de esta prueba es que muchas personas se esfuerzan por alcanzar honores y riquezas. Está la prueba de la riqueza, la prueba del honor, digamos. No solamente la de la pobreza, cuando nos falta, sino que también está la prueba de la riqueza, que es más difícil. ¿Sí? Cuando la persona recibe mucha riqueza, también es difícil para él, es una prueba, porque va a rendir cuenta de lo que tiene que hacer con eso, de lo que hace con eso, ¿no? Y cómo utiliza esa riqueza. Entonces hay personas que se esfuerzan por alcanzar, que no la tienen y se esfuerzan por alcanzar justamente esta riqueza y tienen una gran debilidad por eso y por alcanzar honor y reconocimiento en una sociedad, pero no saben cómo usarlas para fines buenos y correctos, ¿sí? En cambio, las utilizan para fines negativos o egoístas. En realidad, lo que muchas veces motiva a la persona a luchar por tener dinero y honor, justamente son cuestiones negativas o egoístas. Y no con finalidad, una finalidad altruista. Es decir, yo voy a tener dinero para, no sé, para poder difundir Torá, para poder darle de comer a los que no tienen, para generar puestos de trabajo, tener empresas dar trabajo a la gente, no hay un motivo realmente altruista detrás, sino que motivos egoístas, solamente de enriquecimiento propio, en gastarse todo el dinero él solo, y obviamente esto no es positivo, no está bien orientado y se transforma en un problema. Entonces uno puede ser puesto a prueba por los desafíos también que le toca atravesar en la vida como por ejemplo las dificultades, como decíamos recién, para ganarse la vida, para adquirir lo necesario. La prueba de la pobreza, ¿no? La prueba de cuando tenemos escasez y tenemos que conseguirnos los medios para subsistir, en cierta manera. Entonces, eso también es una prueba. La prueba de la salud, cuando padecemos, Dios libre, alguna situación de salud que tenemos que enfrentar y justamente
pasar por esos momentos difíciles, esos momentos de sufrimiento físico. También la pérdida de seres queridos, perder también lo material, tener pérdida de un negocio, de su dinero, pérdida de cualquier tipo, pérdida en este caso, por ejemplo, de los seres queridos, también desastres naturales, ¿no? Como estamos viviendo en estos tiempos, en muchos lugares del mundo, las personas pierden todas sus cosas, sus pertenencias, sus casas, todo lo que han logrado con la ayuda del Creador, por supuesto, con sacrificio o cualquier otro tipo de acontecimiento desagradable que se presente. Son todas pruebas, son todas pruebas para el ser humano. Todas estas son pruebas realmente difíciles y surge en el corazón de la persona la pregunta, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Mm? Que algunos contestan, ¿no es cierto?, para mostrar que eso no es solamente con uno, eh, que realmente, ¿por qué esto no me puede pasar a mí? En realidad, si le pasa a los otros, ¿por qué no me podría pasar a mí? ¿Qué tengo de más que lo tienen los otros? O sea, ¿cuán superior soy a los demás? Bueno, somos todos iguales. Entonces, en cierta manera, todos estamos siendo puestos a prueba. Y obviamente, si viene a mi vida esta prueba, es porque el creador que maneja todo me lo envió para un motivo bueno, ya vamos a ver. Cuando una persona enfrenta dificultades durante un desafío, puede ir en contra de su naturaleza, o sea, decidir ir en contra de su naturaleza, más egoísta o animal, mantenerse firme en su fe auténtica y confianza en el Creador, y al mismo tiempo su inclinación al mal la lleva a a cuestionarse si está siguiendo realmente el camino correcto o no en su servicio al Creador. Además, cuando las facultades de uno se debilitan por las dificultades, es difícil mantener también la fortaleza mental. No es lo mismo pensar cuando uno está pasando un tiempo de bonanza y donde todo está en paz y tranquilidad, a tomar decisiones y pensar cuando estamos en el medio de la lucha, ¿no? Es muy diferente. El propósito divino en cualquiera de las pruebas mencionadas, siempre el propósito de Dios es elevar a la persona. La finalidad de la prueba es que la persona pueda elevarse más, que el alma de la persona se eleve. No hay mayor crecimiento para la persona que a través de las dificultades o de las pruebas. Así que la prueba es una bendición, la dificultad es una bendición, porque es lo que nos permite crecer. Si no tenemos pruebas ni tenemos dificultades, Dios libre, ya estaríamos en la categoría de los malvados, donde Dios no le envía muchas veces las pruebas porque Él no les interesa, no les interesa crecer, no les interesa hacer el bien. Pero una persona que busca al Creador y quiere hacer las cosas correctamente, el Creador le da oportunidad de crecer y le manda para eso pruebas y le manda para eso dificultades, desafíos en realidad, serían desafíos, para que la persona se ejercite, para que la persona supere, para que la persona se vaya elevando, vaya escalando nuevos niveles espirituales y esa es la manera de crecer. Es como en el caso de un deporte, ¿no? Las exigencias que hace el entrenador al deportista para que dé más de él mismo y supere nuevas marcas y mediciones, ¿no? Digamos, y récords. Entonces, cada vez se nos ponen más exigencias y dificultades para que uno saque de adentro todo ese potencial que tiene, esa luz, ¿no? Y la manifieste. Eh, entonces, lo que nosotros llamamos sufrimiento, en realidad tiene que entenderse como entrenamiento, ¿sí? El sufrimiento, nosotros le llamamos sufrimiento porque en realidad existe lo que nosotros conocemos como el dolor. El dolor es real, no se puede negar. La persona lo siente, somos seres sintientes, todos sentimos el dolor, todos padecemos el dolor. El tema es cómo lo trabajamos ese dolor. ¿No? A dónde lo ponemos a ese dolor? Si lo vamos a transformar en sufrimiento, es totalmente negativo, no sirve para nada, al contrario, nos destruye. Pero si ese dolor lo tomamos como un entrenamiento, entonces va a dejarnos algo positivo. Entonces, ante el dolor, si lo tomamos como sufrimiento, este, como dijimos, no tiene ningún objetivo. Es dolor sin ningún tipo de finalidad, sin propósito, sin dirección. Es cansancio sin ningún sentido
nos consume y nos detiene nuestro crecimiento espiritual, pero si lo tomamos al dolor como nuestro entrenamiento personal, el dolor entonces sí tiene un propósito. El cansancio que sentimos por todo eso que pasamos tiene un sentido y nos construye como personas, nos permite construirnos, nos fortalece y nos acerca más a nuestra meta, a una mejor, es que justamente una mejor versión de nosotros mismos. Que a eso, para eso estamos para lograr cada día una versión mejor de nosotros mismos. Y para poder lograr esta versión mejor de nosotros mismos, es imprescindible la prueba, la dificultad, el desafío. Es imposible hacerlo de otra forma. Entonces, ¿quién es un mejor ejemplo para nosotros que Abraham? Se nos dice en la Torá oral que Abraham tuvo 10 pruebas, ¿sí? 10 grandes pruebas. Abraham fue la primera y única persona de su tiempo en descubrir, en su sociedad, en su tiempo, en descubrir al Dios único y verdadero. Y por sí mismo, a través de las preguntas, del razonamiento, del sentido común, eh, así llegó él a la comprensión de que hay un solo y único Dios. Luego luchó durante muchos años contra todas las sociedades idólatras del mundo en ese momento en que él estuvo, para convencerlas de que solamente hay un solo Dios que dirige todo, y que todos los ídolos y toda la idolatría que ellos tenían eran falsas. Sin embargo, esta persona justa, esta persona piadosa, fue puesta a prueba por el Creador de manera especial. A través, como dijimos, se nos dicen, los sabios nos dicen, 10 duros desafíos. Entonces Abraham resistió todas las pruebas que el Creador le envió. Salió exitoso. Y con esto el Creador demostró su gran amor por él. Porque justamente él le demostró su amor a Dios primeramente a través de enfrentar las pruebas y superarlas. Y obviamente el Creador lo amó mucho porque él mismo fue capaz de demostrar este amor que él tenía por Dios. Alguien podría pensar erróneamente, tal vez no soy capaz ni apto para servir al Creador o para el servicio que el Creador me está ordenando. Y por eso entonces me manda dificultades y pruebas dificultad, me aflige con dificultad. En cambio, debería la persona preguntarse si el Creador mismo testificó en la Torá acerca del camino recto y correcto de Abraham y la pureza de su corazón, ¿por qué entonces recibió Abraham 10 pruebas tan amargas y tan severas? O sea, si solamente tomamos los desafíos, las dificultades como algo negativo, como por ejemplo los idólatras muchas veces interpretan, que si tú estás con el Creador, te tiene que ir todo padre, como dicen en México, te tiene que ir todo eh, fabuloso. No, no puedes tener nunca ninguna dificultad porque si no Dios no estaría contigo. Es un grave error, porque justamente el Creador testifica su amor, testifica del nivel espiritual de Abraham y sin embargo lo trató como lo trató el creador Abraham, con 10 pruebas tremendas, amargas, severas. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que si la persona, si nosotros estamos pasando por dificultades, Baruch Hashem, porque quiere decir que el Creador tiene sus ojos puestos en nosotros y quiere sacar más de nosotros, quiere lograr que superemos situaciones y que estemos cada vez más apegados a Él y que podamos avanzar más en nuestra vida espiritual. Está interesado en nuestro crecimiento y en nuestra vida. Entonces, más bien, al ser probado, Abraham alcanzó niveles espirituales mucho más elevados de los que hubiera podido alcanzar por sí mismo sin haber recibido ninguna dificultad. Debido al amor del Creador por Abraham, él lo probó y lo elevó por encima de sus limitaciones terrenales y rasgos naturales, guiándolo a refinar su conducta ante las grandes adversidades. El Creador hizo esto para demostrarle a Abraham y a las generaciones venideras la veracidad de su fe auténtica y confianza y su compromiso de seguir las instrucciones del Dios único en todos sus caminos. ¿Sí? O sea, acá vemos que eh, Abraham, si hubiera tenido una vida tranquila, se hubiera quedado todavía en Ur, de los caldeos,
y no hubiera crecido ni siquiera la centésima parte de lo que creció a raíz de que el creador le empezó a poner desafíos y pruebas. Desde el momento que le dijo, Leja, vete para ti, a tu tierra, la que te voy a mostrar. Desde ahí empezó todo el camino de prueba de Abraham. Y si no hubiese sido así, Abraham no hubiera crecido nada absolutamente. Su crecimiento, su elevación espiritual de Abraham como el gran patriarca del pueblo judío y gran ejemplo de Noágida porque era Noágida, no hubiéramos tenido nunca, no lo hubiéramos tenido nunca, ¿no? Entonces no hubiera existido. Entonces Maimónides, el Rambam, identificó las 10 pruebas de Abraham como las siguientes dificultades que enfrentó. Su nombre, obviamente, era en su momento Abraham, hasta que Dios lo cambió por Abraham, ¿no? Ya sabemos eso. Por eso por ahí aparece como Abraham, porque habla al tiempo anterior a que Dios le cambiara, el Creador le cambiara el nombre. Entonces, en primer lugar, el mandato del Creador a Abraham de dejar su tierra natal, dejar, como le dijimos recién, y viajar a otro país para residir allí, sin decirle dónde sería. Imagínense, vas a ir, pero no te voy a decir dónde, ¿no? Simplemente sal de tu casa. ¿Pero dónde? ¿A dónde? ¿Para dónde agarro? Tú sal, tú sal. Ya vamos a ver. Y sal de tu tierra, sal de tu lugar de nacimiento, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, pero todavía no te lo mostré, no te lo mostraré, te lo voy a mostrar un poco más adelante. Uy, qué terrible. ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde voy a ir a parar? Esa fue la gran prueba del creador, la primera gran prueba del creador para Abraham. La segunda prueba tuvo que ver con el hambre, la hambruna, que azotó la tierra de Canaán cuando él llegó. Y como se dice claramente en el libro de Bereshit también, todo esto está en el libro de Bereshit, lo anterior está en el capítulo 12, verso 1, donde le dice, vete para ti. Y de aquí habla de que hubo un hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí, porque el hambre era muy severa en la tierra, o sea que Abraham era preso del hambre, o sea, estaba pasando hambre, él y su familia. Capítulo 12, versículo 10. ¿Sí? Pero no, pero una persona espiritual no puede pasar hambre. Abraham pasó hambre. Esto sucedió a pesar de que se le había prometido a él, incluso, y haré de ti una gran nación. ¿Y dónde va a sacar una gran nación del hambre? Bueno, ni siquiera tenemos para comer, ¿de dónde van a venir los demás? O sea, voy a tener hijos si no tengo para comer yo y mi esposa. Bueno, se enfrentó a todo lo contrario de lo que el Creador le había dicho. Se empobreció y sufrió la hambruna en la tierra en la que el Creador le había guiado. Y esta fue una prueba tremenda, imagínense, ¿sí? O sea, él no se quejó, como vemos después que se quejaron en el desierto, la generación del desierto, no se quejó por el hambre, no se nos dice eso, al contrario, por eso superó la prueba, sino que tuvo confianza en el Creador, tuvo paciencia, esperó, y no se quejó, y simplemente siguió adelante. ¿Sí? La tercera prueba tiene que ver con la opresión que sufrió en manos de los egipcios cuando estos se llevaron a su esposa, a Sarai. Imagínense, se la secuestraron a su esposa. Secuestro. Hoy en día ocurre muy a menudo a nuestro alrededor. Debe ser terrible para una persona tener que pasar por esto, de que secuestren a un familiar, a su esposa, a su esposo, no sabe qué va a pasar con él, a dónde está, qué va a pasar con él, como es terrible. Y justamente eh, a quien Dios luego le cambió, obviamente a Sarai, a quien luego le cambió el nombre de Sara, ¿no? Y a ella la entregaron al faraón. Entonces, imagínense qué situación. Es decir, ¿cómo va a salir esa mujer de ahí? Nada más y nada menos que el más poderoso, en las manos del más poderoso de la tierra, por supuesto. El más poderoso es el creador. En ese momento parecía ser el más poderoso el faraón de ese lugar para las personas. Y obviamente, imagínense, a la vista de Abraham, esta situación era difícil. La cuarta prueba, su batalla contra los ejércitos de los cuatro reyes que raptaron a su sobrino Lot. También a su sobrino lo raptaron y tuvo que ir a una batalla donde eran pocas personas contra un montón. Obviamente ahí se nos habla, nos cuenta también el Midrash de la forma sobrenatural en que él, con pocos, logró la victoria
sobre estos cuatro reyes poderosos, para poder rescatar a su sobrino, ¿no? Ir a la guerra, también, imagínense, qué prueba. No sabemos, si nos encomendamos al Creador, decir, nunca tengamos que pasar por esto, pero el que le toca pasar, se encomienda al Creador, no sabe qué va a pasar con él, con su vida. Estoy en las manos de Dios a cada instante, cada segundo que ocurre, lo que es ir a una guerra, debe ser terrible. Quinta prueba, el hecho de haber obedecido las instrucciones de Sarai, de su esposa, de tomar a su sierva Agar como segunda esposa, después de que Sarai continuara siendo estéril porque se le había prometido que iba a tener hijos y no tenía hijos, otra prueba grande. Obviamente su esposa ya le daba apuro, el tiempo pasaba y no llegaban los hijos, entonces le dijo a Abraham, que a su esposo, que tomara a su sierva, a pesar de que el Creador le había prometido que tendría un hijo en su vejez, ¿no? O sea, había que tener un poco más de paciencia, pero sin embargo, bueno, era una situación que se había generado a nivel familiar, interno, entre su esposa y él y demás, y bueno, él cedió ante justamente las instrucciones de su esposa, las insistencias de su esposa. Es más, ella estaba realmente muy preocupada por esa situación, y él también, por supuesto, y bueno, una situación realmente compleja. Se metió en una situación difícil. Eh, la sexta prueba tiene que ver con su circuncisión a la edad avanzada de 99 años, que el Creador le ordenó. O sea, le ordenó circuncidarse a los 99 años. La persona era sumamente anciana, donde a esa edad, cuando va a la cirugía, le dicen, no, ya es demasiado grande, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, es muy peligroso, es muy riesgoso, es muy difícil a esa edad. Sin embargo, él, obviamente, en condiciones muy rudimentarias, sin la medicina que tenemos nosotros, atravesó esta situación tan dolorosa, física, para su cuerpo, arriesgando obviamente su vida también. En séptimo lugar, la séptima prueba, la opresión que sufrió cuando Abimelech, rey filisteo de Gerar, se llevó a Sará. O sea, dos veces le llevan a su esposa. Por segunda vez no fue suficiente una, hubo una segunda vez donde raptan a su esposa nuevamente, ¿no? Eh, Después tenemos la octava prueba donde, impulsado por el Creador a seguir las instrucciones de su esposa Sara, de enviar justamente a su concubina Agar al desierto, junto con Ismael, que era su primer hijo en realidad. O sea, imagínense él tener que despedir a su hijo con su madre, a su hijo, despedirlo y mandarlo al desierto, ¿no? Lo difícil que ha sido seguramente para Abraham despedir a su primer hijo de esa manera. En noveno lugar, la novena prueba, en este momento el Creador le ordenó que se distanciara de Ismael, a pesar del amor paternal que él obviamente sentía por él, porque Dios le había mandado, no te aflijas por el muchacho, en el capítulo 21, versículo 12. El versículo anterior atestigua cuán perturbador fue este asunto para Abraham realmente. Cuánta aflicción él experimentó a través de esto. El asunto afligió, dice, mucho a Abraham con respecto a su hijo. Imagínense, le tocó una prueba con su primer hijo, ¿no? O el uno es padre sabe lo que es tener un hijo, ¿no? Y lo que sería terrible para él una cosa así. Entonces, pero aún así siguió las instrucciones de Sara, como el Creador le había ordenado, y expulsó a Agar a Ismael, ¿no? Acá no es que él le llevó el apunte a Sara porque se le ocurrió a Sara, sino porque el Creador le había ordenado que le hiciera caso a su esposa, ¿no? Y él, obviamente, lo hizo así tal cual, ¿no? Y expulsó a Agar a Ismael de su casa, con todo el dolor que seguramente experimentó en ese momento. Y finalmente tenemos la suma prueba de Abraham, la más grande, que es la que da de Isaac, ¿no? La atadura de Isaac, donde él le ofrece a Isaac, su hijo más amado, para ser elevado allí en ese monte. Y justamente aquí es la gran prueba porque él pensó y entendió que su hijo iba a morir y era toda su esperanza, o digamos, toda su vida estaba para eso, para que
pudiera generar una descendencia, y esa descendencia tenía que ser a través de su hijo Isaac. ¿Y qué pasaba? Se desmoronaba toda su vida, todos sus planes, se venía abajo si se moría su hijo. Imagínense. Entonces, cabe reflexionar que a pesar de la piedad, la confianza y la inmunidad de Abraham en el Creador, él fue puesto a prueba repetidamente con pruebas muy difíciles, como las que acabamos de mencionar, que una persona común que seguramente no le hubiera sido tan simple soportar ninguna de ellas. Ahora, ¿por qué el Creador le puso a prueba de esta manera tantas veces? Fue, y esta es la respuesta, porque quería demostrar su amor por Abraham. ¿Cómo? De esta manera Dios muestra su amor. Quería mostrar a todos y al propio Abraham cuán apegado estaba Abraham a Dios, hasta el punto de aferrarse a Dios con todas sus fuerzas en medio de todas las dificultades que tuvo. Abraham no consideró que ninguna de sus tribulaciones ni todas sus experiencias difíciles, fueran cuales fueran, pudieran afectar su fe, su emuná, su confianza, su bitajón. ¿Mm? Y justamente vemos que estas 10 pruebas que sufrió Abraham no son eventos aislados, sino que lo podemos tomar y ver como un ciclo completo de desafíos diseñados por el Creador. El número 10 es un número muy especial que muestra, ¿no es cierto?, como digamos una cuestión abarcativa, es decir, las pruebas que la persona puede haber recibido en su vida. Con un número 10 se muestra, como en el caso de los 10 enunciaciones, mal conocidos como 10 mandamientos, eh, que es el resumen de la Torá, ¿no? Entonces acá vemos que las 10 pruebas es como un resumen de todas las pruebas, digamos, y que abarca diferentes situaciones y aspectos de la vida del ser humano. O sea, es un ciclo completo de desafíos diseñado por Dios para Abraham, porque él diseña, obviamente, un ciclo para cada alma, para cada persona, a medida, y a medida de Abraham diseñó este tipo de pruebas, de desafíos, y estas pruebas abarcan generalmente todos los aspectos humanos y existenciales, o sea, somos puestos a prueba en todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Y si lo podemos saber, las 10 pruebas de Abraham, nos damos cuenta que sí, que realmente ahí le tocó a él diferentes cosas, situaciones y diferentes aspectos de su vida humana. ¿Mm? Como explica el Rama Maimónides en su obra Guía de los Perplejos, el propósito de estas pruebas no era que el Creador descubriera a él, como dije al principio, el nivel que tenía Abraham, porque Dios es omnisciente, todo lo conoce. No hacía falta que él tuviese que ver, a ver qué nivel tenés, Abraham. No, porque Dios lo sabe todo. Sino, la finalidad era elevarlo a Abraham, perfeccionar su carácter y dejar un modelo de vida para toda su descendencia. O sea que había un propósito aún mayor detrás de todas estas pruebas, que no era solamente para Abraham, sino como ejemplo para los eh, que lo iban a seguir, para su pueblo, para su descendencia y también para el mundo, porque Abraham es ejemplo del monoteísmo para todos, especialmente también para los noágidas, en donde nosotros lo vemos a él como un ejemplo del monoteísta, ¿no? Que fue piadoso, que fue más allá de la letra de la ley. Entonces, las 10 pruebas de Abraham incluyen entonces desafíos que fueron organizados por Dios y que abarcan diferentes aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, la emuná, prueba de emuná, de fe, la confrontación ideológica, también tuvo que defender la verdad delante de los idólatras. Eh, Sufrió el desapego material, como vimos, abandonar su tierra, su familia, su desarraigo, ¿m? Y la obediencia a lo que Dios manda y ordena. La prueba de la providencia y de la pareja. La prueba en las relaciones sociales y el prójimo, cuando tenía que ver con Lot, con la guerra. ¿M? El futuro generacional, justamente, y cuando hablan de que él fue puesto a prueba por Dios, donde él le reveló los exilios, ¿no? Los exilios que iba a pasar su pueblo también, que eso para él fue un gran dolor, saber que toda su descendencia iba a tener que pasar
por diferentes exilios, hablamos del pueblo judío. También el compromiso físico y moral con Dios fue puesto a prueba. La dinámica familiar, cuando tiene que ver con esto de expulsar a su hijo Ismael, ¿no? Y su madre Agar. Eh, y la prueba suprema, hubo una prueba que superó a todas las pruebas, que es la prueba con mayúscula, que seguramente le toca a las personas que son piadosas en algún momento, ¿no? La prueba con mayúscula. Y para él fue la que da de Isaac, ¿no? Las ataduras de su hijo Isaac, esa fue la prueba suprema para Abraham, en donde después de esto, bueno, ya no hay dudas, no quedan dudas, ¿no es cierto?, de la integridad y de el material en que estaba hecho Abraham. Entonces, aquí vemos que Dios prueba al ser humano y lo hace de acuerdo a sus capacidades, no nos va a mandar nada más difícil de lo que podamos uno enfrentar. eh, Está hecho a nuestra medida, sabe que lo vamos a poder hacer, por eso nos manda la prueba, porque sabe que lo vamos a poder enfrentar, lo vamos a poder superar, ¿sí? Él sabe que estamos en condiciones de hacerlo, que tenemos el potencial para hacerlo, que tenemos la capacidad para hacerlo, por eso lo manda. Y si no lo hacemos, ya es una cuestión de libre albedrío, ¿no? Y uno pierde la prueba y la va a tener que enfrentar seguramente en un momento, más y más hasta que la supere. Ese, ¿por qué muchas veces me pasa que me vuelven las mismas cosas? Porque todavía no he superado, no he superado. Entonces, sí, me pasa siempre lo mismo, me pasa siempre lo mismo. Lo que menos quiero que me venga, me viene. Y bueno, es porque tienes que superar esa situación. Y hasta que no la superes, te va a seguir viniendo, ¿no? Y así ocurre en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En el momento que superamos la prueba, ese tipo de prueba ya no viene más, porque ya la probamos. Vendrá otra. O sea, no es que se terminó la prueba, o sea, sabemos muy bien, no es cuestión de que ya está, no, no, nunca está. Siempre va a haber otra prueba. Y eso porque tenemos que seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Y es indefinido, obviamente. Mientras el Creador nos dé vida, que sean muchos años, es para eso. No es para estar de vacaciones en el mundo, sino para cumplir nuestra misión, que principalmente tiene que ver con esto de lograr esta superación personal. ¿Sí?